El sol se puso negro, eso sucedió el 30 de abril, ¿no? Eso sucedió cuando hubo la eclipse solar. Y acá dice que la luna se volvió toda como sangre, ya eso sucedió ayer, 15 de mayo, en el eclipse lunar, bueno, la luna de sangre. No, pues, no puede ser así. ¿Por qué? Porque lee todo el contexto, lee todo el capítulo. Eso sucederá al sexto sello. Ni siquiera ha sucedido el primer sello. Hay que tener orden en el estudio bíblico, por favor. No sé ya de qué manera hablar, de rogar, de implorar. Por favor, hay que volver al estudio serio. Bueno, algunos hermanos están sumando. ¿Cómo están? Saludos, bendiciones. No sé si tienen alguna consulta o pregunta que tenga que ver con las señales, manifestaciones proféticas, con algún tipo de cumplimiento escatológico que aparentemente sucedan el día de hoy. Algunos sí apelan también a la violencia, por ejemplo, las guerras que están habiendo actualmente, ¿no? Y dicen, ah, si es guerras, entonces quiere decir que Cristo ya, ya viene, ¿no? Y cada cosa que sucede, Cristo ya viene. Y nos hemos pasado siglos diciendo, porque pasa esto es que Cristo ya viene. No, el hecho de que Cristo viene es un hecho, así no suceda nada en nuestro mundo, es un hecho que Cristo viene, ¿no? El tema está en cómo estamos entendiendo ese Cristo ya viene. Si nuestro entendimiento es de que Cristo ya está a puertas, o sea que ya falta solo una cuestión de días o semanas, entonces estamos usando el término mal, ¿no? Porque no podemos tener ningún tipo de cálculo, menos basándonos en los acontecimientos del mundo para decir Cristo ya viene. Y para eso quisiera citarles, por ejemplo, la epístola segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, donde Pablo de manera explícita instruye a la iglesia, ¿no? Instruye a los creyentes diciendo, mira, vamos a ver, capítulo 2, ¿ya? Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, mira, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Clarísimo, ¿no? La palabra de Dios es clarísima. Por favor, no crean estas cositas. No se perturben por estas cositas, ¿no? Todo lo que les dice que el día del Señor está cerca, tengan cuidado con eso. Algunos piensan que decir Cristo viene, que ya está cerca, que ya está a las puertas, solamente tiene una connotación positiva. Como ayer que alguien me decía, ¿y qué de malo tiene decir que Cristo ya viene porque veo una luna? ¿No es eso bueno predicar que Cristo ya viene? Es que no es la idea, solamente que Cristo ya viene, si no es la intención detrás, y es el método de estudio que hay detrás, ¿no? Es la tergiversación de la doctrina. Muy bien, entonces, ¿por qué Pablo escribiría así? Por favor, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ya sea por espíritu, sea por persona, ni por palabra, por cosa que oigan, o por carta que por ahí puedan leer como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no es así, no es así. Y a continuación Pablo en este capítulo les va a decir, nadie os engañe en ninguna manera porque no va a venir si es que antes no venga qué. Ah, entonces va a ser claro con referente al orden de los tiempos escatológicos. Así que si no examinamos los tiempos escatológicos con meticulosidad, con diligencia, ¿no? Con mucho cuidado, no hablemos ligeramente de que ya el día del Señor está cerca. Mira, cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo en otra parte dijo, está más cerca de nosotros que cuando creímos. Él lo dijo hace 2000 años atrás, ¿no? Cuando el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 dijo, hijitos míos, ya es el último tiempo, lo dijo hace 2000 años atrás. ¿Me entienden la idea? Cuando ellos decían que el día del Señor está cerca o que son los últimos tiempos, no se referían a que ya faltan solo semanas, meses, ¿no? O algunos días. Han pasado 2000 años y seguimos en los últimos tiempos, si se dan cuenta. Puede pasar otros 1000 años más y seguir en los últimos tiempos. Porque ellos no estaban hablando en calidad de fecha cronológica
¿no? No estaban hablando en fecha calendaria, sino están hablando en fecha dispensacional, o mejor dicho, en tiempo dispensacional, que es la dispensación de los últimos días, pero porque ellos estaban pensando en el cumplimiento de la venida. Pero para que se cumpla la venida, tiene que acabar el tiempo de gracia. Y ahí está el detalle, que el tiempo de gracia no tiene cantidad de años, no tiene alguna forma de ser medida, no hay forma de saber cuánto va a durar exactamente el tiempo de la gracia. Así que podríamos estar aquí otros 500 años más, otros 1000 años más, otros 2000 años más. Eso depende de la prerrogativa divina, no lo sabemos. Así que nadie puede afirmar de forma absoluta, oye, ya falta poquito, ya como que este año es o el otro año es. No, se va a equivocar terriblemente. Hay grandes teólogos que se han equivocado, que dijeron que el 2016 era el arrebatamiento. Mira, ya estamos en 2022, te das cuenta, y no ha pasado nada. 6 años después, no ha pasado nada, ¿no? Y son teólogos respetados de sana doctrina, pero que se han atrevido a conjeturar por medio de algunas referencias bíblicas, con algunos acontecimientos modernos, han hecho una armonía ahí, ¿no? Forzando el texto y atreviéndose a dar fechas equivocadas el día de hoy, ¿no? Entonces nadie puede decir que ya estamos cerca, que somos la última generación, que ya falta poquito. No, no, no se puede. Ese término poquito fue utilizado hace 2000 años atrás, si te das cuenta, ¿no? Así que hay que tener bastante sentido común, hay que estudiar la Biblia con mesura, ¿no? No es hablar a la ligera, y Pablo lo advirtió a la iglesia. Les dijo, no se dejen mover fácilmente, ni se perturben en el sentido de que alguien les diga que el día del Señor está cerca. O sea, ya en los tiempos de Pablo ese era un problema. Ya la gente estaba diciendo que el Señor estaba cerca, que ya faltaba solo unos días, que ya faltaba solo unas semanas, que ya los eventos estaban sucediendo. Por ejemplo, y por si acaso, los eventos que usted ve hoy se veían también hace 2000 años atrás. Ese público también vio eclipses lunares con color rojizo, también vio guerras, también vio pestes, también vio terremotos, vio todas esas cosas y dijeron, es el último tiempo. Es más, en ese tiempo estaban todavía con más razón, puesto que tenían un imperio mundial con una figura del anticristo ahí en el emperador, ¿no? Y veían cosas catastróficas, veían gran persecuciones y tribulaciones, y decían, ya viene Cristo, ya es el último tiempo. Te das cuenta, ya han pasado 2000 años. ¿Qué te asegura a ti que tú sí tengas la razón y que tú sí estés seguro, completamente seguro que ya estamos en el último tiempo? ¿No? Es absurdo. Lamentablemente, los cristianos de cada generación han creído que son la última generación. Entonces, nos podemos también equivocar y hay que ser humildes en este sentido. Hay que ser bastante humildes y reconocer que somos incapaces. No nos creamos mejores que otros. Tenemos limitaciones, ¿ya? Y nos podremos equivocar. Así que mejor no hay que asegurar las cosas de forma absoluta. Podemos decir, quizás el Señor ya puede que venga, pero no podemos decir, estamos seguros que estamos en los últimos tiempos, estamos seguros que ya falta poquito. No, porque no hay forma de estar seguros. Podemos decir, mira, el día del Señor viene. No sé si mañana o no sé si de aquí a 500 años, pero de que viene, viene. Eso es otra cosa, ¿no? No estamos hablando contra la venida del Señor, no estamos hablando contra el arrebatamiento. Son cosas que van a suceder, pero no hay forma de saber cuándo, ni siquiera aproximarnos. No hay forma, ¿no? Y de eso queremos hablar, ¿sí? Es un tiempo, si usted no está de acuerdo con lo que estamos diciendo, bueno, con todo respeto, escriba su comentario, diga, no, pero yo creo esto, porque es un tiempo para aclarar a la luz de la palabra de Dios. Muy bien, amén. Ahí tenemos algunos comentarios que se van sumando. Saludos a Evelyn, a Marta, a Denis y Gabriel, que nos dice, ¿qué le parecen las enseñanzas del pastor John MacArthur? Yo me congrego en una iglesia pentecostal y mi iglesia se oponen al tipo de enseñanza del pastor MacArthur. Bueno, no sé qué tenga que ver con el tema, pero te respondo rápidamente. MacArthur tiene muy buenas enseñanzas con respecto a varios temas, ¿no? Es más, tiene algunas enseñanzas expositivas de algunos libros muy buenos, pero tiene errores teológicos, sobre todo soterológicos, muy graves, ¿no? Él es de posición calvinista y creo yo hasta se acerca a un hipercalvinista con algunas respuestas que ha dado, ¿no? De algunos temas bastante
bastante controversiales y que regresando a Perú vamos a justamente abrir un tiempo para hablar de esos temas, sobre todo del calvinismo. Entonces, en ese sentido hay que tener bastante cuidado con las enseñanzas de MacArthur porque son muy extremas, ¿no? Entonces, ahora, tú te puedes ir a cualquier predicador, así no sean cristianos, así sean de una secta, y tienen buenas enseñanzas de que son bíblicas, te das cuenta. Tienen muy buenos principios, muy buenos temas. Eso no quiere decir que enteramente sean de sana doctrina. En este caso, yo creo que MacArthur puede colaborar a muchas cosas, ¿no? Y es que también piensa que no es solo MacArthur, sino que detrás de lo que él hace, sus recursos, libros, enseñanzas, grabaciones, hay todo un equipo de trabajo, hay todo un equipo de personas que elaboran todo eso, ¿no? Y bueno, entonces como recursos de estudio creo que puede aportar, pero que sigamos fielmente todas sus enseñanzas creo que sería un peligro, ¿no? Porque nos puede arrastrar hacia un calvinismo extremo y bueno, pero de todas maneras es algo personal, yo te doy solamente mi punto de vista. Si alguien quiere decir, no, que para mí MacArthur es el mejor de los mejores y yo lo quiero seguir siempre, bueno, es su opción, su opción personal, ¿no? Katy Leal dice, bendiciones pastor, he estado viviendo muchas personas han salido, he estado viendo, perdón, que muchas personas han salido diciendo que Dios les muestra que vienen cosas terribles a los niños. Desde el año pasado creo y ahora con esto de la hepatitis han salido muchos más. Me da pena, mucha gente lo cree. Bueno, lo que pasa hermana es que no solamente es esto, sino que ellos están diciendo, por ejemplo, hace como 10 años atrás, venía escuchando una profecía tocante a los alimentos. Le decían a los creyentes que tienen que guardar en sus almacenes, ¿no? Comida y agua porque va a venir una hambruna mundial. Y encima querían ser bíblicos porque se basaban en el libro de Génesis, donde José hace pues esta interpretación del 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Entonces ellos decían, va a venir una gran hambruna al mundo, donde no va a haber nada de comer, nada de tomar, así que almacenen. Y la gente comenzó a almacenar, y eso se ha venido repitiendo durante años, que ya va a pasar el año que viene, que ya va a suceder el año que viene, que ya va a suceder, y hasta ahora no sucede nada, ¿te das cuenta? Y no solamente es eso, también con relación a pestes, con relación a terremotos, con relación a epidemias o guerras, en relación a cambios políticos. Y claro, dicen todo eso, ¿por qué? Porque el mundo, saben cómo es el mundo. Podemos echar una mirada atrás y ver cómo el mundo ha ido eh, elaborando pues su sistema, cómo ha ido proyectándose o cómo es el proceso del mundo en diferentes cosas. Entonces, más o menos eso nos da una idea de una proyección de lo que sucedería o podría suceder en lo siguiente. Entonces, le damos a todo porque a algo le vamos a atinar. Entonces, aquel profeta que está diciendo, se acerca un terremoto, se acerca un terremoto, se acerca un terremoto, y de pronto sucede un terremoto en alguna parte del mundo y ya ves, es el profeta de Dios porque se ha cumplido, ¿no? Bueno, yo también puedo decir, mire hermanos, de aquí a poquito, de este mes que viene en adelante, el Señor me está diciendo que va a ocurrir un terremoto tremendo en algún país y va a ver qué, qué va a suceder y luego va a decir, el pastor Jonathan es un profeta, ten cuidado. Ya he hecho esto varias veces en videos anteriores y se han cumplido. No es que sea profeta, es que así es, pues, ¿no? Entonces decimos de todo. Va a venir algo para los niños, va a venir algo para las mujeres, va a venir algo para los ancianos, va a venir algo para los países, etcétera. Y algo por ahí parecido que sucede y decimos, ya ves, se ha cumplido la palabra del profeta. Y en todo lo demás no se ha cumplido, pero no importa porque se cumplió esto. Bueno, lamentablemente esa es la forma hoy qué sé yo, de estudiar, de interpretar la Biblia o la profecía, o de vivir el cristianismo. Lamentablemente es el mundo moderno, pero no está correcto, ¿no? Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, para abrir los ojos, el entendimiento y el corazón a los creyentes de que dejen estas cosas que no son tan importantes y se sumen a la labor, ¿no? Varios creyentes están siempre interesados en pastor, la profecía, el anticristo, la tribulación, las señales, y yo le digo, ¿cuántos discípulos tienes? Ninguno, pastor. ¿De qué sirve entonces? Tú tienes que hacer discípulos hoy, predicar el evangelio. Eso debe ser la prioridad de los creyentes. A eso hay que darle más importancia. De que sucede esto o aquello, no nos interesa porque estamos en las manos del Señor y lo que está determinado que va a suceder, sucederá. Lo que debemos preocuparnos es predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos ya tiene usted? ¿Cuántos discípulos ha hecho este mes más que el mes anterior? Preocúpese por eso. ¿M? ¿Cuántas obras misioneras está apoyando? ¿Cuántas iglesias locales ha abierto en esta última temporada?
Debe ser su preocupación. Usted va a dar cuenta a Dios por la gran comisión. Eso nos encargó el Señor a nosotros, su iglesia. Si en eso no estamos siendo fieles, para qué busca usted saber lo del futuro y las profecías y señales? Cada uno tiene que reflexionar. A ver, pastor, buenas tardes, Apocalipsis 22:11. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a ver Apocalipsis 22:11. Si me citan un pasaje, traten de hacerme la pregunta completa, ¿ya? ¿Cuál es su duda? No sé, ¿qué quieren saber de ese pasaje o de ese versículo? El que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifique. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo. No le veo nada especial. O sea, el pasaje está diciendo simplemente de que va a haber un proceso de tiempo, pero tarde o temprano llegará a cumplimiento todo lo que el libro nos está diciendo que se va a cumplir, y está en decisión de cada uno elegir vivir como quiere vivir. Si tú quieres vivir contra Dios, pues esa es tu decisión. Si tú quieres vivir aguardando a Dios, creyendo en Dios, bueno, esa es tu decisión, ¿no? Dios no te va a obligar ni a lo uno ni a lo otro. Muy bien, básicamente es lo que está diciendo en el contexto. Muy bien, nuestro hermano Abdul dice: quiere el Dios verdadero, Dios eterno de nuestra salvación, seguir usando a su siervo. Amén. Bueno, no solo a mí, sino a muchos, muchos hermanos más, a ustedes mismos, ¿no? Anímense a hacer cosas para el Señor, porque esta generación necesita no solo un hombre, necesita un pueblo ferviente, un pueblo unido, un pueblo laborioso, un pueblo con misericordia, que esté dispuesto a pregonar la palabra de Dios y la sana doctrina. Muy bien. Si los hermanos del Zoom tienen alguna consulta, no duden en encender su micrófono, por favor. Hágame la consulta, ¿ya? Alexis Cano nos dice: saludos, pastor. Hoy se habla y se enfoca mucho de la guerra de Rusia y lo asocian con la profecía de Ezequiel 38 con Gog y Magog. Muy bien. El tema es, amado hermano, que no hay forma de identificar a Gog, ¿no?, con Rusia. Eso de ahí es una interpretación muy forzada, demasiado forzada, ¿no? Es más, cuando tú vas, por ejemplo, a Daniel y tú ves el detalle de Daniel de las bestias, ¿no? La bestia con cabeza de león, la bestia con cuatro cabezas de leopardo, la bestia como un oso. También muchos porque hay figura de un oso y siempre el oso se ha relacionado con Rusia. Bueno, oso que sea Rusia. Y esa es una mala manera de interpretar la Biblia, ¿no? Y lo mismo con el término God, que muchos dicen que tiene una raíz en Rosh y por lo tanto Rosh de ahí deriva Rusia. No, es una mala manera de estudiar las escrituras. Lo que sí vemos es que God y Magog es mencionado en relación a ¿cómo se llama? La segunda venida de Cristo, y también en relación a lo que serían los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Pero cuando tú vas a la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, se menciona Gog y Magog exactamente con relación al Armagedón, que no es la última batalla, sino es la batalla o la guerra en la que Cristo mata al anticristo, ¿no? Para justamente establecer su reino de 1000 años. Pero después de los 1000 años, en Apocalipsis 20 vas a ver otra vez una referencia a Gog y Magog. Y tú dices, ¿cómo es esto posible? Bueno, lo que pasa es que Gog y Magog es un término simbólico o alegórico, ¿no? Y en realidad es un término que hace referencia no a una nación, sino a una confederación de naciones. Y no estamos viendo entonces el día de hoy una guerra entre una confederación de naciones. Estamos viendo solo a Rusia con otro país, y más bien las naciones están, ¿cómo se llama?, poniendo en un punto neutral donde no quieren hacer partidarios o no quieren ser aliados en esta guerra. Entonces no estamos viendo para nada eso, ¿no? Es más, hace tiempo atrás, cuando había la Unión Soviética, donde participaban muchos países, muchos atribuían eso a God y Magog, y todavía en esa época era más plausible entenderlo así porque era toda una confederación, pero hoy día no. Esos países se han independizado, ¿no? Justamente la guerra que tiene hoy Rusia con Ucrania. Ucrania es un país que se independizó de Rusia, entonces te das cuenta de que no, no, para nada tiene que ver con Ezequiel 38 o con Apocalipsis
20. ¿Por qué no citan Apocalipsis 20? ¿Por qué citan Ezequiel? Porque lo pueden manipular mejor, pero cuando van a Apocalipsis 20, donde se menciona God y Magog, obviamente que ya no se puede manipular porque Apocalipsis 20 nos está situando después del milenio. Así que mucho cuidado con eso. God y Magog más bien deben tenerse como un simbolismo cuando las naciones se alían contra el pueblo de Dios. Y esto sucede muchas veces en la historia. Bien. Karin Morán, así es, dice, pues para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun el Hijo de Dios, así que menos ningún profeta terrenal. Bueno, sí, en eso tienes razón, pero la frase para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años no debe ser usada en este respecto. Cuando Pedro usó esa frase lo estaba haciendo para explicar la paciencia de Dios. Nosotros como seres humanos nos impacientamos, ¿no? Nos impacientamos y queremos que las cosas sucedan ya, que ya Cristo venga, que ya la maldad acabe. Y Pedro está hablando de eso, que el Señor no se impacienta, ¿no? Que Él ha determinado el día que va a suceder las cosas y que para Él un día es como 1000 años o 1000 años como un día, en el sentido de que no se impacienta. Así que está hablando más de un atributo de Dios, la paciencia de Dios. No está hablando tanto del orden escatológico, los tiempos, etcétera, ¿no? Hay que tener cuidado como alguno que dice, no, si la Biblia dice 1000 años, eso significa un día, o si dice un día, significa 1000 años. No, eso es un error hermenéutico. Simplemente hay que entender la frase que Pedro está usando para decir o enseñar que el Señor es paciente. Y efectivamente así lo usa Pedro. Más abajito en el verso 9 usted leerá, estamos en segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9 dice, ¿no? El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que dice paciente, ¿no? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, Alejandro Pereira, también saludos, bendiciones hermano. Digna Pineda dice, Pastor, Dios los bendiga. Pastor, las 70 semanas de Daniel, ¿me podría dar una reverencia? Sí, está en Daniel capítulo 9. Jesús habló de eso en Mateo 24, ¿no? En el versículo 15 habló de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Obviamente Jesús nos da la interpretación de la profecía de las 70 semanas. Jesús está diciendo que es una profecía que se cumple en la tribulación. Nosotros no estamos en la tribulación, por lo tanto el día de hoy no se está llevando a cabo las 70 semanas de Daniel. 69 semanas se llevaron hasta la primera venida de Jesús. Muy bien. Y ahí se abrió un tiempo de gracia, ¿no? Se abrió un tiempo de gracia. Entonces la última semana, que es la semana 70, que son 7 años proféticamente hablando, y que es el tiempo de la tribulación, va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Muy bien. Octul, desde el primer instante dice que Jesús asciende a los cielos, desde ahí se le está esperando, Él volverá, de esa hora solamente Él lo sabe. Muy bien. Camacho, bendiciones nos dice, Ever también, bendiciones, gracias mi hermano. Familia Castro, Velo Antioquía, bendiciones hermanos. Y también nuestro hermano Ariel en Argentina, ¿cómo está mi hermano? Como siempre el Espíritu Santo le guía iluminando el entendimiento y llenando de sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Y lo mismo que quiere hacer con cada uno de los creyentes, ¿no? Muy bien. Camacho dice que Dios lo siga llevando a más y quiero seguir aprendiendo, pero sobre todo ponerlo en práctica. Qué bueno, esa es la actitud. Si uno tiene el deseo de aplicar lo que aprende, Dios nos va a enseñar muchísimo. Mari Flores, bendición pastor, qué bueno lo que está diciendo. Amén, mi hermana, gracias, bendiciones. Victoria Quispe, también bendiciones. Sarita, bendiciones también. Muy bien, Elizabeth Maldonado, bendiciones pastores, el Señor les siga dando sabiduría para la gloria de Dios. Gracias por compartirla, amén. Gracias hermana también a usted. Muy bien, creo que no hay ninguna pregunta más. A ver, no veo más preguntas. El día de ayer me llegaban preguntas, así que por eso abrimos estos tiempos para que lleguen las preguntas, los comentarios y así poder seguir creciendo, seguir aportando, ¿no? Para la edificación de cada uno y a partir de ustedes, pues llevar esa edificación a muchas personas más, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ya les cité segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 y verso 2 donde el apóstol dice, no os dejéis mover y no se perturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Es de responsabilidad del creyente, porque dice, no os dejéis mover, nadie os engañe. Es tu responsabilidad.
No, no es que simplemente, no, es que el pastor hizo su transmisión y el pastor nos enseñó esto, a mí me enseñaron aquello, es tu responsabilidad. Tú tienes que comprobar con las escrituras, tú tienes que buscar sabiduría de Dios, tienes que buscar también sana enseñanza, es tu responsabilidad. Muy bien, muy bien. A ver, Juan Jesús nos dice, el Señor, o ciertamente el Señor volverá pronto. Las cosas que han sucedido o han estado sucediendo estos años son cosas que pasaron también en los años pasados. Siempre han habido fenómenos climáticos y astronómicos. Los problemas entre naciones también, con respecto a lo que dijo nuestro Señor, son cosas, a ver, perdón, son cosas específicas que sin duda sabremos que no son normales y que claramente son lo que Él dijo. Bueno, aquí permítame corregirlo cuando usted dice, sin duda sabremos que no son normales. Aquí está usando usted el término de primera persona, sabremos. Y ciertamente no, ¿por qué? Porque antes que eso suceda, la iglesia ya habrá sido arrebatada. Entonces nosotros no sabremos, sabrán los que estén en ese tiempo en la tribulación, no la iglesia. Muy bien, entonces tendrá que decir son cosas específicas que sabrán los que estén en la tribulación, que no son cosas normales y que claramente son las que el Señor Jesús dijo, ¿no? Seamos pacientes, dice nuestro hermano, como el Señor fue paciente con nosotros hasta que le abriéramos la puerta de nuestro corazón. Debemos enfocarnos en la misión que el Señor nos ha encomendado, que es la predicación del Evangelio. Amén. Claro que sí. Esa debe ser nuestra mayor preocupación, ¿ya? Predicar el Evangelio, hacer discípulos, abrir más iglesias, apoyar la obra misionera. Esa debe ser nuestra prioridad. Elizabeth Maldonado, muchas bendiciones, pastor. El Señor le siga dando sabiduría para la gloria de Dios, ¿no? Chacón Rodríguez, bendiciones, mi hermano, desde Costa Rica, nos dice. Familia Castro, pastor, cuando se habla de la tierra nueva, ¿es una nueva creación o la tierra actual renovada? Es la tierra actual, purificada, renovada, como usted quiera decirle, transformada, pero es la misma tierra, el mismo planeta. Muy bien. Zuleima, bendiciones, pastor y hermanos, qué bueno por estos tiempos. Gracias por aclararnos estos temas. Nos edifican cada día más con su palabra. Gracias, mi hermana, gracias. Y sí, que Dios use a sus hijos y a sus siervos para seguir edificándonos, ¿no? Saludos a Fernando Guzmán desde Medellín, Colombia también. Bendiciones. Gracias, mi hermano. Muy bien. Bueno, creo que el tema de la luna en sangre ha quedado muy bien, pero me gustaría, voy a buscar aquí, porque justo estaba leyendo unos posts. Bueno, vamos a ver. Acá, por ejemplo, está esta imagen, si se dan cuenta. 30 de abril, eclipse solar, ¿no? Y 15 de mayo, dice luna de sangre. Ah, ya encontré la clave, dijo alguno, ¿no? Ya encontré el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de los tiempos y bueno, eché de ver ahí los comentarios a ver qué decían las personas y lamentablemente las personas veo que no tienen un buen discernimiento, ¿no? Y comienzan a decir, sí, amén, aleluya, que sí, que lo creo, etcétera. Vamos a revisar un poquito. Dice, las señales del fin están presentes hoy, señales de la venida de Dios, ¿no? Y bueno, ante este título nosotros tendríamos que responder, estas señales, si usted llama señales de la venida de Dios y usted dice están presentes hoy, pero esas mismas señales estuvieron presentes hace 2000 años, hace 1500 años, hace 1000 años, hace 500 años, entonces, ¿qué es lo especial? ¿No? No hay nada de especial, si se da cuenta. Pero bueno, dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y también cita Lucas 21, bueno, no está haciendo ninguna interpretación, solamente está citando los pasajes, ¿no? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, perdón, acá. Y le preguntaron, diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá de cuando estas cosas estén para suceder? El Señor dijo, miren que no sean engañados porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, el tiempo está cerca. Mas no vayan en pos de ellos y cuando oigan de guerras y de sediciones no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, dice, habrán lugares, sí, hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Muy bien.
Entonces él dice, estas son las grandes señales del cielo, ¿no? Un eclipse, que siempre sucede, son grandes señales para algunos, ¿no? El eclipse solar habla de, según él, el sol se oscurecerá o se volverá tinieblas, y la luna en sangre, dice, y la luna se volverá en sangre, entonces se está cumpliendo la profecía. Y todo lo demás, esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa con todo lo demás? Porque no es solamente el sol en oscuridad y la luna en sangre. Y además son hechos que tienen que pasar ahí, inmediatamente, uno tras otro, pero no lo vemos. Vamos a ver Joel, ¿ya? Joel capítulo 2, que es el pasaje que está citando. Dice, por ejemplo, a partir del verso 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, elementos que no estamos viendo. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Luego dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Ojo, no solo en el cielo, también en la tierra. Mira, sangre y fuego. Muy bien, no vemos la sangre, no vemos el fuego. Y dice, y columnas de humo. No vemos las columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Claramente esto no alude a un eclipse, porque la idea no es que el sol por un minuto, por unos minutos, sea opacado por la sombra de la luna. No, 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 no está hablando de un eclipse, sino que el sol mismo se convertirá en tinieblas. Y ahorita vamos a ver la referencia en Apocalipsis, porque el Señor nos ha dicho cuándo es el tiempo que se cumplirá esas cosas. Y ciertamente no es hoy ese tiempo, ¿no? Luego dice, y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Entonces no se cumple nada de lo que está alrededor, solamente aparentemente se cumple, según este post, que el sol se convertirá en tinieblas y que la luna se convertirá en sangre, ¿no? Porque él dice es el eclipse solar más el eclipse lunar, cosas que han sucedido desde siglos, todo el tiempo, durante estos 2000 años, pero aún así él sigue diciendo de que no, que eso es el cumplimiento de Joel capítulo 2, ¿no? Pero, ¿por qué Pedro entonces citó eso en Hechos capítulo 2 diciendo esto es lo dicho por el profeta Joel? Y claramente no vimos que tampoco se haya cumplido nada de eso, ni siquiera vino el día del Señor. Obviamente porque hubo una postergación, ¿no? El Señor estaba ofreciendo el reino a Israel en ese tiempo, pero no se cumple, ¿por qué? Porque el Señor iba a abrir el tiempo de la gracia. Entonces la postergación del cumplimiento real de estas cosas que a Joel estaba hablando era para el tiempo de la venida del Señor cuando Él iba a establecer su reino. Muy bien. Entonces se sobreentiende que mientras dure el tiempo de la gracia no hay cumplimiento de esas cosas. Muy bien. Así que vamos a entender completamente las palabras del Señor Jesús. Vamos a, por ejemplo, Mateo 24 para ir en orden, después vamos a Apocalipsis, ¿ya? Vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a entender cómo es que el Señor nos daba los detalles de estos eventos y su cumplimiento, sobre todo fijándonos un poquito en el tiempo, porque los discípulos en los primeros versículos habían preguntado, pues, ¿cuándo serán estas cosas? ¿O qué señal habrá de tu venida? Muy bien, de tu aparición o de tu manifestación. Muy bien, entonces vamos a ver. Claramente Jesús relacionó este hecho primero con la gran tribulación, en primer lugar, ¿no? Con la gran tribulación. Voy a ver si les puedo poner aquí la Biblia. La tribulación, ¿sí? Las señales que el Señor habló aquí, por ejemplo, de guerras, rumores de guerra, ¿sí? Aquí está. Esto acá. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Muy bien. Todo esto lo relacionó el Señor con la tribulación. Acá está. Se entregarán a tribulación. Os matarán. Esto no, por supuesto no está hablando de la iglesia. Está hablando de los que son perseguidos en la gran tribulación. ¿Ya? Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas. Esto de los falsos profetas tampoco es de lo que hoy se levanta. Está hablando del tiempo de la tribulación. Todo eso es el tiempo de tribulación. Más el que persevera hasta el fin, esto también está hablando de tribulación. ¿Perseverar de qué? De la tribulación, pues de la persecución.
Y será predicado el evangelio, por eso dice el evangelio del reino. Muchos se equivocan con aquello. Mira, dice será predicado el evangelio del reino en el mundo o en todo el mundo. A veces la iglesia predica hoy el evangelio en todo el mundo, así que se está cumpliendo. No, la iglesia predica el evangelio de la gracia, no el evangelio del reino. Aquí dice el evangelio del reino, que tiene que ver con la segunda venida, que tiene que ver con la restauración del reino de Israel. La iglesia no predica eso, la iglesia predica el evangelio de la gracia, salvación por medio de la fe en Cristo, ¿no? Y aquí, entonces, ¿por qué dice que será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones? Y mira, y entonces vendrá el fin. Ah, porque está hablando de la tribulación. En la tribulación el remanente de Israel predica el Evangelio del reino. ¿Muy bien? Por eso dice, mira, por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Hay dos elementos que estamos encontrando que son importantes. Primero, el lugar santo. Perdón. Primero, la tribulación. Las señales están en relación con la tribulación, la gran tribulación. En segundo lugar, las señales están en relación con el templo, pero no es cuando empiece a ser edificado, sino dice cuando veáis en el lugar santo. Se sobreentiende que estas cosas van a pasar después de que el templo ya haya sido edificado. Tengan cuidado, que algunos dicen, no, que ya como hay los planos del templo, las vestimentas de los sacerdotes, eso está viendo desde hace siglos, por si acaso, ¿no? Algunos piensan como ya están queriendo construir el templo, es señal de que ya los tiempos son finales, porque acá dice cuando veáis en el lugar santo. Sí, pero acá no dice cuando veáis que se viene a edificar el lugar santo. Esto está hablando después que se edificó ya el lugar santo. Por decir, cuando veáis en el lugar santo. Elemento número dos, hay santuario. Hoy no hay santuario en Israel, así que ¿de qué señales me hablan, señores? Tiene que haber santuario en Israel, tiene que haber templo. No hay templo hoy en Israel. Segundo elemento, la abominación desoladora. Claramente Jesús dice que cuando ustedes vean en el lugar santo, o sea, en el santuario, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, si no lees los profetas del Antiguo Testamento, no vas a entender esto que el Señor Jesús está hablando. Claro, ¿no? Entonces, los que tienen Judea, judíos, huyan a los montes. Muy bien. Tercer elemento, la abominación desoladora. Esto es lo que Pablo dijo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 cuando dijo, no vendrá, o sea, Cristo no vendrá, si es que antes no se manifiesta que la apostasía. ¿Qué se refiere con la apostasía? Muchos también tergiversan eso, pensando, la apostasía se está cumpliendo hoy porque en las iglesias están danzando, están escuchando música contemporánea, entonces la apostasía ya llegó. No, no se refiere a ese tipo de apostasía. No dice cuando haya apostasía, dice cuando venga la apostasía. Se refiere a un evento específico que tiene que ver con la manifestación del hombre de pecado o el anticristo. Así que la apostasía es la gran tribulación, pues hermanos. Cuando el anticristo gobierna el mundo y edifique su imagen y mande a los moradores de la tierra a adorar su imagen y como la tierra, los hombres adoran su imagen y se ponen la marca de la bestia, eso es la gran apostasía. Muy bien. Entonces Cristo dice así, cuando vean esa gran apostasía, esto es la abominación desoladora, ¿no? La imagen de la bestia. ¿Dónde se va a ver eso? En el lugar santo. Ya hemos visto eso, ¿no? Entonces aquí está, en las palabras del Señor nos está dando el tiempo. El tiempo es durante la tribulación, no en el tiempo de la iglesia. Muy bien. Y bueno, por eso es que le dice, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, ¿no? O dice, orad pues que vuestro vida no sea en invierno ni en día de reposo. La iglesia no guarda el día de reposo. Esto no es para la iglesia, ¿no? Esto es para el remanente de Israel, para los judíos en el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Dice ahí claramente, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido, mira, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Serán cosas que nunca han acontecido en el mundo. La tribulación es un espacio de tiempo en la que Dios permitirá que ocurran los sucesos inimaginables más grandes que jamás han ocurrido en toda la historia de la humanidad. No estamos en ese periodo. Todo lo que viene sucediendo hoy lo vemos que están sucediendo desde hace siglos. Si son cosas que siempre han sucedido, no son las señales. Así de simple. Para que sean las señales, tienen que ser cosas que nunca antes han sucedido. El eclipse lunar sucede miles de veces. El eclipse solar también. Los terremotos, los maremotos, las guerras, las pestes, todo eso ha ocurrido miles de veces. Así que ten en cuenta que Cristo se está refiriendo a un periodo específico, exacto, ¿no? Un periodo grande que nunca ha ocurrido, que es la gran tribulación.
y la iglesia no va a estar en la tribulación. La iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Así que es absurdo si se dan cuenta que el día de hoy digan que se está cumpliendo este tipo de señales, ¿cómo se llama?, proféticas o de los últimos tiempos. No se está cumpliendo nada. Muy bien. Bueno, dice ahí, si aquellos días no fuesen acortados en el original, no lo dice en forma futuro o de probabilidad, sino dice aquellos días fueron acortados. Lo que se refiere es lo que Daniel está diciendo con referencia al conteo de los días, que Dios ha determinado que ese tiempo sea corto, ¿no? Entonces, eso es otra evidencia de que lo que vemos hoy no son las manifestaciones de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque vienen sucediendo en grandes periodos de tiempo. La gran tribulación va a durar solo 3 años y medio, pero lo más terrible de la tribulación va a durar menos que un mes, o probablemente alrededor aproximadamente de un mes. Pero lo que está sucediendo de las señales, estamos viéndolo décadas tras décadas. Cuando yo era niño, hace 30 años atrás, pues escuchaba de esas cosas señales, y no puede ser que hoy, después de tantos años, se sigan cumpliendo las señales. Cuando Dios determinó que sean pocos días, solo pocos días, nada más. ¿Sí se dan cuenta? Así que tenemos mucha evidencia, hermanos. No estamos hablando por hablar. Hoy día alguien, de una manera irrespetuosa, me dijo, ¿usted cómo se atreve a decir que no son las señales? Me atrevo porque estudio la Biblia. Y usted ignora porque no estudia la Biblia. Así, así de sencillo. Muy bien. Bueno, vamos a seguir viendo, ¿eh? Todo esto de acá, señales, prodigios, todo esto de acá está en relación con la tribulación, no lo olvide. ¿Ya? Bueno, vamos a ver. Mira, mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Acá. Mira que esto no es otro tema, este título no es parte de la Biblia, esto lo han añadido ahí, la versión. Del versículo 28 continúa la ilación al verso 29. Señor Jesús sigue hablando. ¿Y qué dice? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Dígame usted cuándo el Señor nos está diciendo que ocurrirán las señales del profeta Joel. ¿Cuándo? Dígame usted. Dice ahí, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No lo estoy inventando yo, no es que cómo se atreve usted a decir, no, eso es lo que la Biblia enseña como palabra de Dios. Será después de la tribulación. ¿Qué pasará? El sol se oscurecerá. Ahí está, no lo estoy inventando yo. ¿No? Eso de que no, que el sol se oscurecerá y como hubo un eclipse el fin de abril, ahí ya se cumplió, no, porque el Señor dijo que será después de la tribulación. Entonces, el orden correcto es primero arrebatamiento de la iglesia, después tribulación. Al final de la tribulación ocurren estas señales. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Esta es otra forma de hablar de lo que sucederá con la luna o la luna de sangre. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Y mira, entonces ahí nomás, inmediatamente, todo esto es en conjunto. No es que una cosa sucederá y después de 10 años sucederá otra cosa y después de otros 20 años sucederán otra cosa. No, todo será inmediatamente. Y no es lo que hemos visto el día de ayer. Por supuesto que no. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y que dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Muy bien. Así que esto es para después de la tribulación. Ahora, no se confunda cuando en el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Muchos se confunden eso con el arrebatamiento de la iglesia. Y ya ves, la iglesia ha pasado la tribulación, porque aquí los ángeles recién los van a recoger después de que han sucedido todas estas cosas. Y ese es el error que cometen en Mateo 24. Más adelante dice, por ejemplo, ahí está, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles. Y luego dice, a ver, ajá, verso 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Te das cuenta? Y ahí velad pues porque no sabéis a qué hora debe venir nuestro Señor. Entonces muchos confunden esto con el aspecto de que, uno será tomado, acá, uno será tomado y el otro dejado. Luego dice, también acá, una será tomada y la otra será dejada. Muchos lo interpretan eso como el arrebatamiento y es un error. Es un tremendo error porque no está hablando del arrebatamiento.
En primer lugar, ¿por qué? Porque el Señor Jesús citó esto después de la tribulación y ya hemos visto que la iglesia no atraviesa la tribulación. Pero como algunos lo interpretan como esto como el arrebatamiento, dicen, ah, la iglesia sí pasó la tribulación, haciendo todo un desorden bíblico. No, ¿a qué se refiere el Señor? Cuando dice que tomará uno y dejará a otro, eso se refiere a la reunión de los escogidos de Israel, del remanente de Israel. Para eso simplemente basta con ir a Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 13, para ver cómo el Señor ya, o sea, Dios ya había determinado eso en las profecías del Antiguo Testamento. No es algo que el Señor Jesús recién estaba pasando a dar. Muy bien. Entonces hay que entender muy bien lo que la Biblia está enseñando en su panorama completo. Esto de aquí no es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted sabe que en el arrebatamiento de la iglesia, amado hermano, no seremos tomados de uno en uno, ni mucho menos por los ángeles, sino que la iglesia toda, en un solo abrir y cerrar de ojos, serán llevados a las nubes. Pero aquí los ángeles van a reunir, no van a arrebatar a las nubes, van a reunir uno a uno a los judíos a Jerusalén. Entonces eso no es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Y basta con citar algunos pasajes de la Biblia para entender eso. Vamos, por ejemplo, Isaías capítulo 11, ¿ya? Isaías capítulo 11. Aquí estamos. Verso 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Seguimos. Bueno, entonces dice ahí, vamos a ver, verso 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, dice que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar, que dice, el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad, y en las costas del mar, en el mundo entero. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a quienes, a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Jesús no está dando algo nuevo, Jesús solo está citando las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ahí está, los reunirá, ¿sí? Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que, mira, volarán. ¿Por qué dice volarán? Porque los ángeles los tomarán uno a uno y los llevarán volando hasta Jerusalén. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, sacarán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán. Y bueno, todo esto que vamos a ver aquí habla de ese tiempo que Israel va a ser juntada, reunida. Verso 16 dice, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Ahí está. ¿No? Así como Dios le abrió camino a Israel para que salga de Egipto, eso era figura de lo que va a ocurrir en el futuro, en la tribulación. Dios abrirá camino ¿a quién? A Israel, su pueblo. Por supuesto, está hablando de el remanente, ¿no? Así que esta figura que estamos viendo aquí no tiene nada que ver con ese tipo de señales, porque Mateo 24, Joel capítulo 2, Hechos capítulo 2 y el libro de Apocalipsis está hablando de la tribulación, ¿no? Está hablando de la tribulación, no está hablando de el arrebatamiento, no está hablando de estos tiempos, está hablando después de la tribulación. Muy bien. Bueno, de ahí también vamos a más adelante otro pasaje de Isaías. Isaías 27, vamos al versículo 12, ¿ya? Ahí está. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros otra vez, hijos de Israel, mira, seréis reunidos, ¿qué dice? Uno a uno. ¿Te das cuenta? Esto no es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es arrebatada toda, toda, en un solo momento a las nubes. Israel, después de atravesar su tribulación, es reunido, Israel su remanente, es reunido uno a uno. Y el Señor Jesús nos da detalles, que enviará a sus ángeles. Son los ángeles que tomarán uno a uno a los de Israel, su remanente, y los llevarán a Jerusalén. Eso no es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Y ahí dice que también va a haber trompeta, porque la trompeta del arrebatamiento no es la única trompeta que se va a tocar. Para cada evento habrá trompeta. Eso también es otra confusión de algunos, ¿no?
Acontecerá también en aquel día que se tocará gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán, dice, a Jehová. ¿En dónde? ¿En dónde? En el monte de Jerusalén. Esto no es el arrebatamiento, porque cuando sucede el arrebatamiento, la iglesia toda, en un abrir y cerrar de ojos, será llevado a las nubes. Muy bien, pero no, acá el remanente de Israel está siendo llevado ¿a dónde? A Jerusalén. Son cosas totalmente diferentes, así que mucho cuidado con este tipo de interpretaciones, ¿ya? Mucho cuidado. Ahora vamos a el libro de Apocalipsis, tocante a esto de el sol que se oscurece y que muchos dicen, ya se cumplió Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el sol se ha oscurecido en el eclipse solar. Y la luna, bueno, la luna también en el eclipse lunar, la luna se ha convertido en sangre por el color medio rojizo que ha adquirido, entonces eso nos da a entender que se está cumpliendo la profecía, ¿no? Pero no, vamos al libro de Apocalipsis, donde hay referencia al sol por lo menos unas 16 veces, por lo menos, ¿ya? Vamos al capítulo 6, por ejemplo. Capítulo 6, verso 12, ¿ya? Capítulo 6, verso 12. También esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 8, verso 12, ¿ya? Y luego también en el capítulo 9, verso 2, ¿ya? O sea, mira varios pasajes que podríamos citar de Apocalipsis. Primero vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Acá en el verso 5 está hablando del tercer sello, que por supuesto nada de eso se ha cumplido. ¿Ya? Verso 6, luego verso 7, cuando abrió el cuarto sello. Tampoco nada de esto se ha cumplido lo del cuarto sello. Bien, verso 8, luego verso 9, abrió el quinto sello. Por supuesto no se ha cumplido todavía lo del quinto sello. ¿Ya? Todo esto, por si acaso, lo trato al detalle en nuestro canal Argumentos Bíblicos, en nuestro curso de Apocalipsis. Ahí lo tratamos al detalle. Sería bueno que lo vean si es que acaso no vieron esas clases. Muy bien. Luego, verso 12. Mira, miré cuando abrió el sexto. Estamos en el sexto sello. Pero si ni siquiera ha sucedido el primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello y quinto sello. ¿Cómo se atreven a decir que ya está sucediendo lo del sexto sello? Así que la profecía de Joel tocante al sol, ¿no? Todavía va a suceder en el sexto sello. Y eso, claro, tú estudias el Apocalipsis en panorama, sucede al final o en el tiempo final de la tribulación o la gran tribulación. Así que otra vez, no se está cumpliendo el día de hoy. Muy bien. Y dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y bueno, justamente esos posts que estaba yo revisando citaban estos pasajes, y yo digo, pero ¿cómo no se dan cuenta que los mismos pasajes que están citando los desmienten? Porque Apocalipsis, si bien es cierto, menciona una luna de sangre aquí, o la luna se volvió roja como la sangre, ¿sí? Si bien es cierto, el tiempo que Apocalipsis nos está señalando no puede ser este tiempo, porque estamos hablando del sexto sello. ¿Sí me dejo entender? No se ha cumplido ni siquiera el primer sello. Entonces no entienden que el mismo pasaje, eso es falta de discernimiento. O a veces simplemente es no saber leer. Hoy nuestra cultura lamentablemente adolece de comprensión lectora, lamentablemente. Adolecemos mucho de comprensión lectora, ¿no? Entonces, como acá dice, mira, pastor, y uno por ahí me citó, el sol se puso negro, eso sucedió el 30 de abril, ¿no? Eso sucedió cuando hubo el eclipse solar. Y acá dice que la luna se volvió toda como sangre, ya eso sucedió ayer, 15 de mayo, en el eclipse lunar, la luna de sangre. No, pues, no puede ser así. ¿Por qué? Porque lee todo el contexto, lee todo el capítulo. Eso sucederá al sexto sello. Ni siquiera ha sucedido el primer sello. Hay que tener orden en el estudio bíblico, por favor. No sé ya de qué manera hablar, de rogar, de implorar. Por favor, hay que volver al estudio serio, al estudio ordenado de las escrituras. Y además, si se toca el sello, todo lo tocante al sello tiene que ser inminente. ¿Y qué sucedió con esto? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Dónde está?
¿Por qué no ha sucedido? ¿Por qué no sucedió lo de las estrellas cayendo? Ah. Luego, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Dónde está? Y luego dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todo esto también es el sexto sello. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que preguntar. ¿Ah? Entonces, por favor, hay que hacer un estudio serio de las escrituras. Por el tiempo no puedo ahondar más en detalles, pero creo que hasta ahora está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Hemos ido al Antiguo Testamento, Joel, Zacarías, hemos ido al Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo 24, hemos ido a Apocalipsis. La Biblia tiene armonía, si se dan cuenta, tiene coherencia, ¿no? Y bueno, entonces dejen de estar perturbando la mente de los cristianos, diciendo que ya estamos a puerta, que falta poquito, que ya la luna en sangre se ha cumplido. Todo eso es mentira. Muy bien. Bueno, vamos a leer, ahí llegaron algunos comentarios. Vamos a ver. Aquila, Aquila Azteca, o no, perdón, Águila Azteca, ¿no? Pastor Jonathan, la iglesia pasará la gran tribulación. Lo acabo de decir que no, que no, que no, que no, que no, ¿no? Doris Taza, pastor, bendiciones. Pastor, he escuchado estas frases. Dios pone los gobernantes políticos de las naciones y también da. Él nos, él nos merecemos, el que nos merecemos cada país. ¿Dónde está eso en la Biblia? No hay, no hay. No es bíblico, ¿no? Se saca de contexto algunas frasecitas cuando Dios no estaba queriendo que entendamos esa verdad, ¿no? No hay que dejar esa responsabilidad. Dios, nosotros somos los responsables de ver por quién votamos, a quién ponemos como nuestro gobernante, ¿bien? Pero bueno, no es el tema, sigamos en el mismo tema. Graciela, amén, pastor, hermosa enseñanza. Nelly Roldán también, Esther Guzmán, bendiciones. Teresa Cortés nos dice, amén, pastor, la iglesia no pasará la tribulación, por lo cual no verá esas señales de Mateo, gracias a creer y recibir en nuestro Señor Jesucristo. Seremos arrebatados y no pasaremos la tribulación. Muy bien. Amén, Ricardo Paniagua también. Nelly, qué linda palabra. Bendiciones. Elaine también, bendiciones. Maju, amén. Dice, pastor, ¿cuántas veces Cristo vendrá en las nubes? ¿Cuántas veces? A ver, la venida del Señor tienes que tenerlo como un proceso. Recuerda que las nubes son parte de la tierra. En el arrebatamiento, Cristo viene a las nubes, ¿no? En la aparición, Cristo desciende de las nubes a la tierra. La venida del Señor tiene que entenderse como todo un proceso que inicia con el arrebatamiento y culmina con la aparición. Muy bien. Manahem nos dice, ¿cuál es su postura escatológica? Bueno, la estoy disertando aquí durante toda, toda esta exposición, ya saben cuál es mi postura escatológica. Vicentina, gracias pastor por la enseñanza de la palabra de Dios. Lorena también, pastor, Dios le bendiga aquí desde la ciudad de México. Estamos con nuestros discípulos, Eva, Miguel y... Ah, qué bueno, hermanita. Nuestra hermana Lorena y nuestro hermano Ricardo también, ¿no? Qué bueno, qué bendición, qué bendición. Saludos, saludos. Amén, abrazos ahí. ¿Tienen alguna consulta? Si tienen, hermano, tienen una consulta o comentario, hermano Ricardo, díganos. Nada más nos prende el micrófono y nos dice, por favor. ¿Ah? ¿Todo ok? ¿Alguna pregunta por ahí? Dice Graciela, pastor, ¿a qué se refiere Apocalipsis 7? Ya le dije que me dejen sus dudas, porque si me dan la cita de capítulo 7 podría hablar como 100 temas, ¿no? Entonces tienen que decirme su pregunta, su duda exacta en una frase. Apocalipsis 7 comienza con la revelación de los 144.000 sellados, porque el capítulo 6 nos dejó con el sexto sello y Juan va a acostumbrar hacer paréntesis, ¿no? Entre la revelación de un último juicio, entre el sexto sello y el séptimo, va a hacer un paréntesis en donde pues ahí nos va a decir lo que él ve, en este caso ya acerca de los 144.000 sellados. Esto, por si acaso, tiene que ver con el remanente de Israel, ¿ya? El remanente de Israel. Por eso, claramente, el pasaje lo describe así, ¿ya? Mira el verso 4, por ejemplo, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados. ¿Bien? ¿Lo ven ahí? 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, ahí está, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados y así. Así que está hablando de el remanente de Israel, como les dije hace un rato, la Biblia tiene coherencia y hablamos que
durante la tribulación, quienes predicarán el Evangelio del Reino no será la iglesia, será el remanente de Israel. Después de esto, verso 9 dice, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas, esto mira la diferencia, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Ah, mira la gran diferencia, porque estos 144.000 son solo judíos, ¿no? Son judíos. ¿Y dónde están? Mira, ve, mira acá, están en la tierra, ¿ya? Dice ahí, vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que tenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, ¿ya? Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de... ¿Cómo se les llama? A los siervos de nuestro Dios, ¿no? Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados. Ah, ellos están en la tierra. ¿Y qué función tienen? Son siervos de Dios en la tribulación. Son siervos de Dios en la tribulación, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Los siervos de Dios en la tribulación no son la iglesia. Por eso que en el capítulo 6, cuando dice vi las almas de los decapitados, de los santos que habían salido de la tribulación, no se refiere a la iglesia, como uno dice, no, sí atravesó la tribulación la iglesia porque dice vi a los santos que salieron de la gran tribulación y la iglesia son llamados los santos, sí, pero los santos no es un título que se le da solo a la iglesia. Los santos es un título que se le da también a todos los que son del pueblo de Dios. Hay santos del Antiguo Testamento, hay santos de la iglesia, hay santos en el tiempo de la tribulación, hay santos entonces en el milenio también. En Apocalipsis 20 habla de el campamento de los santos. Entonces eso habla de que de los que están ahí en el milenio, reinando con Cristo, ¿te das cuenta? Entonces, santos no es un término exclusivo solo para la iglesia. Y hay que entender muy bien eso. ¿Ya? Aquí los siervos de Dios son solo judíos y la iglesia no solo son judíos. La iglesia son gentiles, ¿no? De todas las naciones, pero aquí son solo judíos, si se dan cuenta, de las 12 tribus de Israel. Y claramente son siervos de Dios en la tribulación, porque están predicando el evangelio del reino. Muy bien, eso están haciendo, predicando el evangelio del reino durante la tribulación. Muy bien, muy bien. Ahora, mira la diferencia. Aquí, por ejemplo, ya no está mirando la tierra, sino va a mirar al cielo. Y dice que ve una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante, mira, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Aquí ellos ya no están en la tierra, la gran multitud está en los cielos, si se dan cuenta. Aquí rompemos la teoría de los testigos de Jehová que dicen los 144.000 son testigos que estarán en el cielo y la gran multitud estará aquí en la tierra. Pero aquí estamos viendo todo lo contrario, los 144.000 están en la tierra y la multitud está en los cielos. Entonces yo no sé con qué lentes están estudiando las escrituras, porque la Biblia es clara, ¿no? La Biblia es clarísima. Muy bien. Así que no hay que confundir, ¿eh? El remanente de Israel, 144.000 sellados, no hay que confundir con la multitud de ropas blancas en los cielos. Obviamente que la iglesia pertenece a esa gran multitud, todos los santos que han sido redimidos, que están ya en la presencia del Señor. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Durmiendo? Como dicen los adventistas. No, estaban ahí, dice, con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, ¿no? Y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Ojo, hay que tener mucho cuidado cuando estudiamos Apocalipsis porque el apóstol Juan va a intercalar su narración con referente a lo que él ve. A veces va a narrar lo que ve en el cielo, luego lo que ve en la tierra. Luego una mirada a lo que ve en el cielo, luego una mirada a lo que ve en la tierra. Y va a intercalar estas cositas. Así que mucho ojito, mucho cuidado, lee con mucha paciencia, con detenimiento, observando cada detalle, porque si no vas a mezclar las cosas, ¿no? Y vas a terminar diciendo cosas como dicen los testigos de Jehová o los adventistas, ¿no? Y vas a tener una escatología corrompida. Muy bien. Muy bien, gracias a Madre Hermana por su pregunta. Es básicamente lo que contiene el Apocalipsis capítulo 7.
Fernando Guzmán dice, Pastor, en algún momento le escuché mencionar que iba a exponer una orientación sobre las diferentes denominaciones que son los pentecostales y doctrinas bautistas, presbiterianos. Bueno, aquí solamente has mencionado a pentecostales y bautistas, presbiteriano, bien difícil que se considere una denominación, pero bueno, calvinistas tampoco es una denominación, ¿ya? El calvinismo es una postura teológica y filosófica, pero no es una denominación. Y no es el tema hoy, pero sí, ya lo veremos después. Recuerde que estamos hoy en un tiempo extra, porque estamos en México, y ya a nuestro regreso a Perú volveremos a algunos programas, algunos temas donde, sobre todo en el programa que vamos a llevar, que se llama En Defensa de la Fe, ahí vamos a, Apología de la Fe, perdón, ahí vamos a tocar esos temas, ¿ya? Nelly, quiero aprender, está lindo leer la Biblia, quiero entrenamiento, sabiduría. Bueno, quédese, quédese con nosotros todo el año porque hacemos esto todo el año. Entonces, solamente es una guía. El verdadero entrenamiento va a ser en su habitación personal, usted y la Biblia, orando al Señor y rogando por sabiduría al Señor. Muy bien. Pero nosotros estamos dando estas enseñanzas todo el año, casi todos los días del año. Así que tómelo como un apoyo, una ayuda, pero hay que practicar, ¿no? Hay que practicar. A ver, pastor, ¿qué pasará de los que se queden después del arrebatamiento? Tendrán, pero acabo de decir, acabo de decir que los testigos, perdón, los sellados, los 144.000 sellados, que son el remanente de Israel, van a estar predicando el evangelio del reino en la tribulación. Si están predicando el Evangelio del Reino, quiere decir que se les ofrece salvación. Muy bien. Y la Biblia dice que muchos efectivamente emblanquecerán sus ropas en el sentido de que han creído en Cristo Jesús, ¿no? Han creído en Cristo Jesús y por esa fe han sido perseguidos y han sido muertos. ¿Cómo han creído? Bueno, porque han creído el mensaje, la predicación del remanente, ¿no? Y así que muchos de ellos van a morir y muchos de ellos sobrevivirán al final siendo perseguidos. Pero claro que habrá salvación durante todo el proceso de la tribulación, ¿no? Eso es claro en las escrituras. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Qué horas tienen ahí? Acá son las 8 de la noche en México y en Lima, Perú, la misma hora. La misma hora. Muy bien. Vamos para la etapa final. No sé si alguno por ahí tenga alguna consulta, alguna duda. Me dicen nada más. Qué atrevimiento esto, ¿no? De decir que la luna de sangre, como le llaman al eclipse lunar, ya sea el cumplimiento de las profecías. Bueno, espero que la demostración que acabamos de hacer, aunque rápida, pues sea suficiente para demostrar de que no es así, ¿no? De que no, hoy día no se cumple ninguna señal profética, absolutamente ninguna. Todo se va a cumplir después de que la iglesia sea arrebatada. Por lo tanto, no tiene sentido que la iglesia esté buscando señales, ¿no? No tiene ningún sentido. Cristo dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones. No. ¿Qué le toca a la iglesia? Predicar el evangelio de la gracia, nada más. Eso nos compete a nosotros. Muy bien. Bueno, veo que ya no hay más consultas, entonces pasamos a despedirnos, ¿no? Que Dios me los bendiga. Ya veremos otros tiempos para comentar. Pensaba que iban a, bueno, a dar sus posturas, porque a veces en algunos posts, ¿no? Colocan algunas posturas contrarias y siempre es bueno abrir estos tiempos para examinar lo que otros plantean y bueno, examinarlo a la luz de la Biblia y dar respuesta. Gracias a esto, muchos hermanos que tenían posturas contrarias hoy están con nosotros, hoy han aceptado la verdad, no del pastor Jonathan, sino la verdad de la Biblia, ¿no? Entonces es bueno estos tiempos, así que ya veremos otro espacio más en donde hay que aprovechar para comentar y también para hacer sus consultas. 6 y 14 en California, nos dicen. Bueno, están más temprano, están más temprano. Amén, Xiomara, bendiciones, gracias. Y a todos en forma general, hermanos, nos despedimos. Sí, hermano Ricardo, sí, dígame nomás. Si tienen consulta, encienda el micrófono y nos dicen nomás. Sí, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches.
¿Cómo está, hermanita? Bueno, me queda un poco más claro porque yo no he tenido tanta oportunidad como Ricardo de estudiar la Biblia, pero en época de pandemia, Ujú. pues como estaba uno aquí encerrado en casa, Ajá, pues mucha gente decía que al ponernos la vacuna se nos iba a introducir un chip y todo, y que en la frente se nos iba a sellar y bueno, etcétera, ¿no? Era la marca del anticristo. Entonces había mucha confusión, inclusive aquí con los hermanos de la célula, se tuvo que dar un estudio de eso donde Ricardo nos aclaró todas estas dudas, pero aún con todo y eso, como que seguíamos un poco confundidos, pero ahorita al oír la enseñanza, nos queda mucho más claro de que todos estos acontecimientos de la luna, del sello en la frente y todas estas cuestiones van a ser en el tiempo después de, bueno, más bien en el tiempo de la tribulación. Entonces, pues muchas gracias, pastor, por estas enseñanzas que en verdad hacen mucha falta para el pueblo, ¿verdad? Porque muchas veces, aunque somos cristianos, andamos todos extraviados, pues por falta de que no nos metemos a leer, ¿no? Pero muchas gracias, pastor. Nada más era ese mi comentario. muchas gracias. Sí, bueno, que Dios le siga añadiendo mucho más. Definitivamente no todo se da de la noche a la mañana. Yo mismo pasé por un proceso de muchos años para ir entendiendo poco a poco. Lo que sí hay que tener bastante perseverancia y dependencia de Dios, ¿no? Y yo sé que Dios anhela que nosotros seamos entendidos de su palabra, pero no es algo que suceda mágicamente. Dios pone responsabilidad en nosotros para poner esfuerzo, diligencia, ¿no? Estudio. Y bueno, a medida que pase el tiempo, mientras más estamos practicando y buscando la sabiduría de Dios, Dios nos va a conceder de su sabiduría y entender su palabra. Y me alegro mucho de que estén avanzando. Han comenzado una aventura maravillosa, un camino que no va a tener fin y ustedes van a quedarse asombrados siempre de lo que Dios tiene en su palabra. Y bueno, deseo toda esa bendición para vosotros, para el grupo que están administrando ahí